Bueno, Bueno, me presento para las personas que no me conocen, no es la primera vez que nos vemos. Mi nombre es María Delia Michat. Yo colaboro con AAFE desde este lugar, participando de las charlas de psicoeducación, un ciclo que empezó cuando Pedro, uf, en realidad virtual el año pasado. Mm, virtual, pero el no, no, el presencial otro empezó en 2018 o 19. antes me parece igual. Sí, Pero bueno, un ciclo que tiene por intención compartir la información que se tenga, que sea certera y sea fiable, acerca de, entre otras cosas, problemas para convivir con ciertas situaciones con alguien que padece esquizofrenia, ¿sí? Hoy en particular vamos a charlar de cómo podemos intentar acercarnos a la convivencia con una persona que padece alucinaciones y o delirios, ¿sí? Pongo acá en el título enfoque de solución de problemas de 5 pasos porque hoy vamos a arrancar, en algún momento lo vamos a definir bien cuál es el sistema por el cual en el cual podemos apoyarnos para solucionar algunos problemas. Existen técnicas y me gustaría en alguna charla de psicoeducación poder compartirla con ustedes. Y hoy voy a arrancar al revés por un ejemplo y después en algún momento a lo mejor podemos hacer un entrenamiento en este enfoque de resolución de problemas de 5 pasos. Así que el tema entonces es habilidades para mejorar la convivencia con una persona que padece alucinaciones y delirios. Por lo pronto es muy importante tener en cuenta las definiciones, ¿sí? De qué es una alucinación, y hay realmente muchas definiciones diversas, pero vamos a hacer hincapié en algunas definiciones de algunos autores clásicos que nos ayudan a poder entenderlas y también nos ayudan a poder entender cuántos años hace que ya comenzaron las descripciones de las alucinaciones. Por ejemplo, en 1864, Fallret dijo que la alucinación es una percepción sin objeto. O sea, que yo puedo percibir algo, ¿sí? Sin que el objeto exista en sí mismo. Una percepción a través, en general, de los órganos sensoriales. Puede ser una percepción visual, auditiva, táctil, olfatoria, gustativa. Después veremos las clasificaciones de los tipos de alucinaciones, pero la característica central es que esta percepción aparece sin el objeto presente. También Ball en 1890 la describió como percepción sin objeto. Bloyer como alucinaciones que son percepciones sin el correspondiente estímulo exterior, o sea que otra vez menciona que no existe el objeto. Y Berrios en el 96, ya más actualmente, dijo que son descripciones verbales, y eso es muy importante aclararlo, ¿sí? Son descripciones verbales que la persona hace de experiencias sensoriales, tenga o no tenga conciencia de que eso está sucediendo, ¿sí? Hay personas, nosotros tratamos de no llamarlas alucinaciones, a las personas que perciben algo sin el objeto presente, pero que se dan cuenta que lo están haciendo, ¿bien? Nosotros tratamos de llamar a eso alucinosis y no alucinación, ¿bien? Para que haya alucinación, entonces la persona no debiera de tener insight, ¿sí? O sea, no debiera de darse cuenta de que está haciendo eso, ¿sí? Percibiendo algo con un objeto que no existe, ¿bien? Y también, como otra característica, que no están justificadas por un estímulo relevante, o sea, el estímulo no existe. Y si existe, es pequeño. Después agregaron, no digo después porque muchos son contemporáneos, pero se agregaron otras características. Por ejemplo, la que en el 1838 agregó Esquirol, ¿sí? Que es que aquel que tiene la íntima convicción de percibir realmente una sensación, o sea, tiene una convicción, se le agrega la idea de que percibo sin objeto, pero tengo la íntima convicción de que eso está sucediendo cuando ningún objeto externo fue capaz de producir tal sensación y aparece frente a los sentidos. También se le asoció lo que caracteriza una alucinación es que se presenta como un hecho extraño a la personalidad. Y eso es otro dato que también nos importa mucho, porque a la persona sí le puede parecer que eso está sucediendo, pero de alguna manera eso es un evento totalmente extraño, una experiencia totalmente diferente a otras experiencias que haya vivido.
Por lo cual, las alucinaciones suelen estar muy acompañadas de explicaciones muy íntimas de ese hecho tan extraño, ¿sí? Y esos suelen ser los delirios. Bissinger en 1861 decía, son imágenes sensoriales subjetivas que se proyectan al exterior y por ello adquieren rasgos de realidad y objetividad. Esto es cierto para algunos tipos de alucinaciones, que son alucinaciones verdaderas, donde la persona ve afuera de su cabeza, escucha afuera de su cabeza, ¿sí? Algunas imágenes sensoriales. Por ejemplo, escuchar voces fuera de su cabeza, ¿sí? O ver objetos que realmente no están. ¿Bien? Pero hay veces que esto no es exactamente afuera de su cabeza, ¿sí? Podría llegar a suceder dentro de su cabeza. Jaspers agregó en 1980 que son percepciones corpóreas engañosas, y esto es importante, ¿no? Engañoso, que no han surgido de las percepciones reales por transformación, sino que enteramente nuevas y que se presentan junto y simultáneamente con percepciones reales. Y esto también es muy importante, porque no es que la alucinación se aísla del resto de las percepciones, aparece incluida dentro de un contexto de percepciones que sí son reales. Entonces para la persona se le hace muy difícil distinguir qué es cierto y qué no es cierto, y posiblemente todo, ¿sí? se le presente como cierto, la mezcla de un entorno de realidades e irrealidades. Schneider, en 1997, en 1897, equivocaciones de los sentidos, es decir, que han de ser vivenciadas sensorialmente y no tan solo con el pensamiento. Bien, esta es la diferencia central con el delirio. Esta persona tiene que sentir que lo escuchó, ¿sí? Que lo olió, que lo gustó, ¿sí? Que lo sintió, o que lo vio. Tiene que ser experienciado a través de los sentidos. No es algo que pensé que, ¿sí? No es un pensamiento, ¿sí? Tiene que haberlo experienciado a través de los sentidos, o tener esa idea, esa sensación. Entonces, para que nosotros podamos estar atentos y poder distinguir si la persona está padeciendo o no una alucinación, ¿sí? Vamos a tener algunos criterios para definirlo. Primero, tiene que ocurrir en ausencia de un estímulo apropiado, ¿sí? No tiene que existir el estímulo del cual la persona está hablando que existe. Bien. Por el otro lado, para que sea una alucinación, esta persona tiene que percibir que esta percepción tiene toda la fuerza o el impacto de una percepción real, ¿sí? O sea, se viven como si fueran reales. Se le asocia entonces que el estímulo externo no está por un lado, pero por el otro lado la persona lo vive como si eso fuese real. Y por el otro lado no son susceptibles de que la persona las dirija ni las controle voluntariamente, ¿sí? No puede hacer nada para evitar eso. Entonces, si pudiera evitarlo o controlarlo, no sería una alucinación, ¿sí? Si el estímulo externo existiese y está deformado, no sería una alucinación. Si no lo vivenciara como real, ¿sí? No sería una alucinación. Entonces, vamos a definir una alucinación por estas tres características. Entonces, te decíamos que había tipos, y las más frecuentes en esquizofrenia son las alucinaciones auditivas. Las alucinaciones auditivas pueden tener muchísimas características, o sea, ser de diferentes condiciones, no son solo voces las alucinaciones auditivas. Pueden ser sonidos, o puede ser música, o la persona puede escuchar pasos, también voces, ¿sí? En el caso de que nadie le haya hablado. Y esto, como decíamos antes, puede aparecer dentro o fuera de la cabeza de la persona, ¿sí? Hay personas que escuchan las voces dentro de su cabeza y hay personas que las escuchan fuera de su cabeza, ¿sí? En el mundo real. Otra característica es que estas voces pueden ser positivas, ¿sí? A veces algunas voces hacen chistes, otras veces dicen cosas alentadoras, ¿sí? Es lo menos frecuente. Otras veces lo hacen en forma negativa y otras veces son neutrales. Bien, entonces es muy importante conocer qué impacto tiene, ¿sí? El contenido de eso que la persona está escuchando, ¿no? Si es una voz o un sonido positivo, negativo o neutral. Por otro lado, y ahí ya nos estamos metiendo en un terreno un poco más grave, la persona puede quejarse de no poder pensar ni actuar con libertad, ¿bien? Porque tenemos que entender que esas voces tienen una omnipotencia tal que hacen que la persona no pueda concentrarse a veces en otra cosa, ¿sí?
se llevan toda su atención. La persona queda como absorta, ¿sí?, en el proceso alucinatorio. Entonces parece distraída, ¿sí?, o parece ensimismada. O, mejor dicho, está ensimismada y está distraída, porque esto le está llevando toda su atención. Entonces quita libertad, porque si uno quisiera poder hacer algo, pero no puede dejar de escuchar estos sonidos o estas voces, ¿sí?, quita libertad, resta libertad. O también resta la capacidad de organizar bien los pensamientos, porque están interferidos, ¿sí?, por estos sonidos o estas voces. Además, estas voces a veces son insultos. Esto es algo realmente muy incómodo. Imaginémonos cualquiera de nosotros estar vivenciando casi permanentemente o durante casi todo el día, ¿sí?, el insulto de otros, ¿sí? Es realmente muy incómodo, angustiante, irritante, intolerable. Y por otra parte, otras veces también un poco más graves, pueden estas voces darle órdenes, ¿sí?, de que haga algo para causarse daño o causarle daño a otra persona, ¿sí? Y la persona siente una pasividad frente a esto que a veces no le queda otra que hacerles caso, ¿sí? Vamos a dar dos pequeños ejemplos para que a ustedes ya se les vayan haciendo los propios en su cabeza, ¿sí? Les voy a pedir que si tienen un papel y un lápiz, o tienen una tablet o algo para poder escribir, ¿sí?, vayan pudiendo describir lo que ya saben de las alucinaciones de su familiar. Por ejemplo, una persona dice, hay alguien que me habla y comenta, hay un error tipográfico, hay alguien que me habla y comenta todo lo que hago. A veces me da órdenes de lo que debo hacer. También me roba lo que pienso. A veces muchas personas sienten lo que se llama robo de pensamiento, ¿no? Que estaban pensando algo, en algún momento esa idea se va y se interpreta, ¿sí?, como un robo de pensamiento. O también pueden llegar a decir, me siento como un títere que no puede controlar lo que hace. Por otra parte, ahí nos daría la pauta de que la persona está padeciendo alucinaciones. O por ejemplo, personas que pueden decir, yo escucho pasos, escucho golpes fuertes de puertas y ventanas, y están intentando que desalojemos la casa. Alguien que desactive su micrófono un segundito y me diga cuál de las dos partes de esa oración es correspondiente a la alucinación y cuál es correspondiente al delirio. Escuchar pasos y golpes de ventanas y puertas, yo lo diría que es una alucinación auditiva. Y un delirio sería están intentando que desalojemos la casa. Muy bien. Muchas veces esa experiencia, sí, que no es compartida con otras personas, ¿sí?, porque no hay otros en la casa tal vez que escuchen ni esos pasos, ¿sí?, ni esos golpes, y que es muy intensa y es vivenciada como real, requiere de una explicación potente, ¿sí? Vendría a ser eso el delirio, ¿sí? ¿Qué puede estar explicando todo esto, ¿sí?, que yo estoy sintiendo, que estoy escuchando? Bien, por ejemplo, pueden llegar a decir, la interpretación es, están intentando que desalojemos la casa. ¿Bien? Entonces siempre a veces, cuando escuchamos que una persona nos cuenta su alucinación, tenemos que distinguirla si está delirando o si está alucinando también, ¿sí? Por la manera de distinguirlo es que la interpretación de eso que entró por los sentidos, ¿sí?, la interpretación es delirio, ¿bien? Lo que se vivenció sensorialmente es la alucinación. Las alucinaciones auditivas serían, hay una hipótesis, la expresión de alteraciones en el circuito temporal, que es el que tiene que ver con la audición, ¿sí? Las alucinaciones auditivas serían entonces la expresión de alteraciones posiblemente del circuito temporal, ¿sí?, que tiene que ver con la percepción, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje y la audición, ¿sí? Algunas otras interpretaciones tienen que ver con que posiblemente sean pensamientos que el propio sujeto tiene, que son percibidos como voces externas. Esto explicaría lo que nosotros llamamos sonorización a veces del pensamiento, ¿sí? A veces algunas personas pueden escuchar sus propios pensamientos, se sonorizan, ¿sí?, y a veces los interpretan como ajenos. Y otras personas hipotetizan que podrían revelar preocupaciones o sentimientos personales y que quedan proyectados hacia el mundo exterior, ¿sí?
aún así todas estas son interpretaciones. Lo que sí sabemos, ¿sí?, es que las personas que padecen esquizofrenia en general tienen mayor capacidad de escuchar y detectar insultos, ¿sí?, que las personas que no padecen esquizofrenia, ¿sí? Aún esto en algunos estudios, ¿sí?, aún en contextos donde son ruidosos, ¿sí? Se han hecho experimentos donde se ha expuesto a las personas a insultos con y sin ruido ambiente, ¿sí? Y las personas que padecen esquizofrenia tienen mayor capacidad de escucharlos. Otros tipos de alucinaciones tenemos olfatorias, gustativas, visuales, sinestésicas. A lo mejor lo habrán escuchado alguna vez en alguna internación o que se los hayan contado o ustedes mismos investigado, ¿sí? Son mucho menos frecuentes, pero existen. Y las olfatorias, sí, en general se relacionan con la percepción de olores extraños, que suelen ser desagradables o perturbadores, ¿sí? Algunas personas sienten olor a excremento, otras personas sienten olor a fuego, a humo, ¿sí? Y hay muchas otras maneras más, ¿sí?, de poder percibir olores que no están en el ambiente. Pero son muy perturbadoras. Por otro lado, las gustativas pasa con los sabores, ¿sí? Las visuales, donde las personas ven lo que otras personas no pueden ver, y pueden ver desde sombras hasta luces, hasta otras personas o objetos que no existen, ¿sí? Y les doy un ejemplo, una persona que contaba, cuando me internaron yo veía ríos de lava en el piso, ¿sí? Esto se diferencia del concepto de ilusión, donde está la distorsión de un objeto que sí existe, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que me comentaba que veía, ¿sí?, en las cruces con Jesucristo en una internación que estaban colgadas en la pared, que lloraba sangre, ¿sí? O sea, el crucifijo estaba, ¿sí?, pero lo que veía permanentemente era que lloraba sangre, ¿sí? Hay una distorsión de un objeto presente. Eso también puede suceder. Las sinestésicas, que tienen más que ver con sensaciones propias del cuerpo, por ejemplo, que algo se arrastra por sobre la piel o debajo de la piel, o las viscerales, que tienen que ver con muchas veces la pérdida de los órganos internos, ¿sí?, o la destrucción de los órganos internos. Y las sinestésicas, que tienen que ver más con movimientos activos o pasivos. Esto quiere decir que la persona tiene la sensación de, por ejemplo, que sus miembros ejecutan algunos movimientos que en realidad no están resultando ser de esa manera, mientras están parados, por ejemplo, o que sus miembros son muy livianos, o que son extremadamente pesados, o que el suelo se mueve y por lo tanto sienten esa vibración en el cuerpo, o que alguna fuerza inhibitoria impide por completo que se mueva. Entonces, en definitiva, las alucinaciones auditivas son las más frecuentes, no siempre son en formatos de voces, y el resto de las alucinaciones pueden estar acompañando, ¿sí?, a las más frecuentes, que son las auditivas. Se cree entonces que tienen una capacidad, las personas que padecen alucinaciones, imaginatoria más alta, ¿sí?, una capacidad de representar imágenes cada vez que alguien habla, mucho más activa que las personas que no padecen esquizofrenia. Y que por otro lado, hay una capacidad que tiene el cerebro de restringir la información que viene del medio ambiente que estaría perturbada, ¿sí? Mucho ingreso de información sin poder inhibirlo. Por otro lado, muchas veces aparece una conexión con las explicaciones que no debiera de existir. Para continuar un poquito más con la descripción, ¿sí? ¿Qué características tiene entonces el proceso o el fenómeno alucinatorio? Podemos ver entonces, preguntarnos, cuando estamos mirando a nuestro familiar alucinar, preguntarnos cosas tales como, ¿tiene insight? O sea, ¿tiene conciencia de que el síntoma es producto de su propia mente? Esto
lo diferenciaría de una verdadera alucinación, ¿sí? Si la persona tiene conciencia de que el síntoma es producto de su propia mente, ¿sí? Dejaría de ser una alucinación para pasar a ser una alucinosis. Si no tiene conciencia del proceso alucinatorio, ya sería una alucinación. Por otro lado, ¿cuán viva es esa alucinación? Si es muy rica en detalles, ¿sí? O en realidad es medio vaga, me pareció escuchar que, ¿sí? En relación a la complejidad, si tiene nuevamente, muchos detalles y muchos componentes, es muy específica, puede describir perfectamente el auto que está pasando por ahí, cuáles son las características, cuál es la persona que está adentro, cuál es la patente, el color, la forma, ¿sí? Si tiene muchos detalles o en realidad es menos rica. Después la localización, ¿sí? Por dónde aparece y dónde aparece, ¿sí? Por qué medio sensorial aparece y dónde puede localizarla. Si la ve delante, si está atrás, ¿sí? Si está en un costado. A veces con las sombras pasa eso, ¿sí? Que se siente que están al costado. La intensidad, ¿sí? Si son realmente muy percibidas como muy severas, muy intensas, muy fuertes. ¿Cuánto puede controlar, dejar de verlo, ¿sí? De escucharlo, de sentirlo, ¿sí? Si puede distraerse, si tiene capacidad de distraerse, o realmente queda muy tomada por esa situación. Si suelen ser permanentes en el tiempo, siempre las mismas alucinaciones, o si van variando, si son muy extravagantes, si se dan en algunos lugares específicos, si se activan por algo, cuáles son las atribuciones, o sea, cómo define la causa, ¿sí? O cómo define el hecho específico que generó eso, y por otro lado, qué relación tiene con los delirios. Cada vez que escucho pasos, pienso que mi vecino, ¿sí? Está queriendo perseguirnos. Acá vamos a poner una compleja imagen, ¿sí? que para algunas personas podría resultar estigmatizante. A mi criterio es realmente muy difícil, ¿sí? Dibujar o plasmar el fenómeno alucinatorio, ¿sí? Pero me interesa más que hagamos foco aquí, ¿sí? En el cuidador, que está viendo a la persona que padece la alucinación. La persona que padece la alucinación está en otro registro perceptivo, ¿sí? Está mirando hacia otro lado, o está consumido su concentración en eso, ¿sí? Y la persona que lo quiere ayudar lo nota absorto ahí, ¿sí? Inmerso en eso. La persona que está alucinando puede sentir muchas cosas, lo mismo que la persona que acompaña a la persona que alucina. ¿Sí? La persona que está alucinando puede, frente a la alucinación, sentir angustia, o perturbación, o vergüenza, o miedo, o ansiedad, o sentirse paralizado, o aterrado, o ensimismarse, o indignarse, ¿sí? Por eso que está viendo, escuchando, sintiendo, o sufrir, o, en algunos casos, muy escasos, sentir placer, ¿sí? A veces las personas se están riendo, ¿sí? Frente a la alucinación, y eso no es un momento desagradable, pero sí es un momento tal vez de ensimismación y de desconexión con la realidad. Pero para el acompañante las cosas no son muy diferentes, ¿sí? En relación a la activación de sensaciones, ¿sí? Cualquier persona que esté frente a otra que está alucinando puede sentir miedo, mucho miedo, o enojo, mucha bronca. O hay personas que de los nervios se ríen, ¿sí? O les parece que es algo de lo que burlarse. Otras personas sienten desprecio, ¿sí? Algo que no me gusta, que veo, lo desprecio. Otras personas se indignan, otras se ponen ansiosas, otras sufren, otras se frustran. Muchos sienten desconcierto y mucho impacto emocional. Ahora, entonces, si estamos conviviendo con una persona que está sujeta a la convivencia con alucinaciones, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que no conviene hacer. Después vemos si estamos en condiciones de hacer otras cosas, pero lo que podría empeorar es lo siguiente, ¿sí?
y esto es un caso típico, por lo tanto lo rescato, ¿sí? Muchas personas suelen pedirle, solicitarle, decirle, reclamarle a la persona que está padeciendo la alucinación que entienda, que comprenda, ¿sí?, que eso no es real. Dijimos más anteriormente, ¿sí?, que una de las características centrales es que la alucinación posee toda la fuerza o el impacto de una percepción real correspondiente. Por lo tanto, la persona que está padeciendo una alucinación, ¿sí?, no puede hacer eso que a lo mejor se le reclama, ¿sí? No puede decir, esto no existe, ¿sí? No está en condiciones, en el momento del fenómeno alucinatorio, de detectar eso, porque es justamente la definición del proceso alucinatorio. Es como pedirle a una persona que está padeciendo un síndrome depresivo o un episodio depresivo mayor que le ponga voluntad, ¿sí? Si lo que a la persona que tiene un episodio depresivo mayor le está sucediendo, que tienen aniquilada su voluntad, ¿sí? Pedirle que ponga voluntad, ¿sí?, es dificilísimo. Entonces, acá, pedirle a una persona que está viviendo como real el proceso alucinatorio, ¿sí?, que crea que eso no es real, ¿sí?, es imposible. Entonces, lo primero que genera en la persona que padece alucinación es que se siente incomprendida en ese fenómeno, ¿sí?, y puede irritarse, enojarse, irse, digamos, va a reaccionar mal frente a ese pedido, ¿sí? Por otro lado, otras personas, cansadas ya de escuchar a la persona alucinar o de verla alucinar, le piden que se calle o que pare de hablar, ¿sí? Por otro lado, muchas personas se enojan, ¿sí? Se enojan. Y nosotros sabemos, y vuelvo aquí a la característica central de la alucinación, ¿sí?, que el proceso alucinatorio no es susceptible de ser dirigido ni controlado voluntariamente por quien lo experimenta, ¿sí? Por lo tanto, no podemos adjudicarle la posibilidad a la persona de que deje de hacer eso, ¿sí? Podemos ayudarlo, ¿sí?, a que se corra de esa situación, pero no puede hacerlo voluntariamente porque justamente es un proceso involuntario. Entonces, muchas veces nos enojamos porque habla solo, nos enojamos porque está ensimismado, nos enojamos, ¿sí?, porque está con la mirada perdida. Y la verdad es que lo que más nos enoja es la impotencia que a veces tenemos. Entonces estaría muy bueno que veamos qué podemos ir haciendo con ello. Pero lo que sí sabemos es que irritarse o enojarse es algo que puede surgir, porque lo dijimos, es una posibilidad, ¿no?, que le puede ocurrir al acompañante, que esto le dé bronca, por lo menos que no la exprese en ese lugar, que se corra de ahí, se vaya a enojarse a otro lugar, digamos. Lo mismo, no entrar en pánico, ¿sí? La alucinación realmente genera muchísima impotencia, entonces asusta, uno no sabe exactamente qué hacer, y muchas veces las personas se desesperan y generan más estrés, y los procesos alucinatorios, ¿sí?, aumentan o suelen reagudizarse en contextos de estrés. Por lo tanto, entrar en pánico, ¿sí?, puede ser una reacción normal, pero debiéramos no hacer esa escena del susto propio y personal delante de la persona que está alucinando. Debiéramos de registrar nuestro pánico, nuestro miedo, corrernos, ¿sí?, tratar de calmarnos y después regresar. Otras personas culpan nuevamente, ¿sí?, a la persona que está padeciendo el proceso alucinatorio. Todo esto sin ningún tipo de intención, es muchas veces secundario al desconocimiento de lo que es una alucinación, ¿sí? Y la mayor parte de las veces eso es así. Y por el otro lado, muchas personas se culpan a sí mismas. ¿Qué habré hecho, ¿sí?, para que a mi hijo, a mi hermano, a mi padre, ¿sí?, le pase esto, ¿sí?, que esté viviendo esto? Seguramente esto tiene algo que ver con algo que yo he hecho, o dicho, o lo que fuese. Como decíamos, muchas personas, frente a los nervios de la situación, porque es incómoda la situación de estar frente a alguien que padece una alucinación, ¿sí?, se pone nerviosa y hace bromas, o se pone sarcástico, ¿sí?, o irónico. Bueno, esto tampoco debiera de suceder. Si a uno le da risa, o en algún momento, si se le da por burlarse del otro que está padeciendo eso, sería bueno que se corra, ¿sí? O si a algún conocido nuestro le pasa algo por el estilo, lo llamamos aparte y le pedimos que se corra de la escena, ¿sí? Es muy doloroso para la persona que padece la alucinación vivir estas experiencias.
Bien, ahora ya dijimos lo que no. Repasando entonces lo que no decirle a la persona que lo que está viviendo no es real en el momento alucinatorio, no pedirle a la persona que se calle, ¿sí? Que deje de hablar, no enojarse, no entrar en pánico, no culparse ni culpar, no hacer bromas ni ser sarcástico ni irónico. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo clasifiqué entonces estas estrategias que están descritas en una especie de semáforo que está aquí arriba, ¿sí? Donde fácil, muy fácil no hay nada. Esto quiero aclararlo, ¿sí? Es importantísimo saberlo, no hay nada muy fácil, ¿sí? Ni siquiera esto es muy fácil. De hecho, esto es muy difícil, ¿bien? Y hay que trabajar en esto. Pero algunas personas pueden considerar fácil o medio, depende del grado de capacitación que tengan o de las estrategias de enfrentamiento que tengan en sí mismos, hacer lo siguiente. Por ejemplo, mantener la calma, ¿sí? Por un lado, cuando esto está sucediendo, mantener la calma, y por otro lado, tomarlo en serio, ¿sí? Insisto, la persona está viviendo un proceso muy desorganizador en ese momento, mientras escucha, o ve, o siente, ¿sí? O huele, ¿sí? Algo muy desorganizador, y si nosotros no lo tomamos en serio, ¿sí? No vamos a poder reaccionar correctamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mientras vemos que la persona está alucinando, podemos estar cerca o mostrarnos disponibles, ¿sí? Es tratar de estar tranquilos, acompañando a la persona, no alejarnos, irnos, correr, haciéndole saber que no se encuentra solo, ¿sí? Y siempre tratando de hablar en un tono suave, no a los gritos, ¿sí? Tratando de hablar en un tono suave, tratando de mantener la calma. Insisto, dice fácil y medio, pero las reacciones habituales, lo repito otra vez, ¿sí? Son todas estas. Por lo tanto, cuando uno tiene emociones fuertes o vivencia emociones fuertes, ¿sí? Mantener la calma es muy difícil. Bien, muy difícil. Entonces, el primer trabajo que uno tiene que hacer es intentar hacer paso 1, que es mantener la calma. Aunque siga siendo doloroso, ¿sí? Esto ya es un poco más difícil, ¿sí? Pero se puede entrenar. Es mantener una actitud comprensiva, ¿sí? La persona está viviendo eso contra su voluntad, ¿sí? No es algo que decida en ningún momento, no es algo que quiera vivir, está viviendo en contra de su voluntad en general, a pesar de que lo asuma como un hecho cierto. Y nosotros podríamos llegar a tener disponible la estrategia de reconocer y empatizar con el sentimiento que acompaña a la alucinación. A ver, nadie ¿sí? Va a poder decir, sí, hijo, yo veo eso que vos ves, ¿sí? Eso no es conveniente, o sea, meterse en esa realidad psíquica y decir que eso que se está viendo, eso que se está escuchando es así, ¿sí? Acompañarlo en eso no es conveniente, está contraindicado. Ahora, lo que sí podemos empatizar es con el sentimiento que acompaña a la alucinación. Y dijimos que la persona que está alucinando, ¿sí? Puede sentirse angustiada, o temerosa, o ansiosa, o paralizada, o aterrorizada, o avergonzada. Entonces podemos decirle, si pudiéramos, ¿no? Yo estoy acá, sé que lo que te está pasando es extremadamente molesto para vos, entonces te acompaño, ¿sí? Entonces, no le estamos diciendo que lo que escucha, ve, siente, etcétera, no es real, ¿sí? Pero le estamos diciendo que sí entendemos que la emoción que acompaña a eso la está viviendo y que es horrible, ¿sí? Entonces, que ahí estamos nosotros para acompañar. Esto debe ser muy molesto para vos, es un ejemplo, ¿sí? De muchas otras frases que podrían describir que uno está empatizando con el sentimiento que acompaña a la alucinación, ¿sí? Yo sé que esto es muy angustiante para vos, yo sé que esto que vos estás escuchando te da muchísimo miedo, yo sé, ¿sí? Que esto que te está pasando. Entonces uno no dice que eso que está pasando sea cierto, sino que acompaña el sentimiento. Ya volviéndonos un poquito más complejos, hay recursos de distracción, ¿sí? Hay
técnicas, muchas, ¿sí? Para lograr ayudar a la persona a desviar la atención. Hay un principio psicológico que dice que una persona no puede prestar atención a dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Que el foco atencional no puede ser la concentración en particular, ¿sí? A pesar de que hay una atención dividida, ¿sí? No puede ser el foco atencional dirigida a dos cosas al mismo tiempo. Si presto atención a A, no puedo prestar atención a B. Entonces, si yo estoy muy absorto, muy concentrado, ¿sí? En mis alucinaciones, si alguien me ayuda a focalizar mi atención en otro lado, esa intensidad de la percepción va a disminuir. Por lo tanto, acá encuentran su raíz las técnicas o los recursos de distracción, ¿sí? Colaborar con el desvío de la atención hacia alguna otra actividad. Pava, sonsa, pequeña, ¿sí? Pero que puede ayudar. Entonces, si yo mantengo la calma, ¿sí? Empatizo con el sentimiento y le digo, por ejemplo, Carlos, ¿me ayudás a buscar el celular que no lo encuentro? ¿Sí? Estoy colaborando con que esta persona saque el foco atencional de la alucinación, ¿sí? Y lo ponga o lo vaya a disponer en una actividad. Bien, esto va a ayudar a que la vivencia alucinatoria se reduzca. Estoy sacando el foco atencional. Otra manera podría ser invitar a la persona a conversar. Cuando uno tiene que conversar con alguien, sí tiene que prestar atención a la conversación, y para eso entonces también estaría distrayéndose de sus propias percepciones o de sus propios pensamientos. Entonces podemos invitarlo a una conversación medianamente agradable, no tiene que ser hermosa, pero medianamente agradable, ¿sí? Por ejemplo, recordando algún episodio o alguna vivencia, ¿sí? De alguna experiencia que haya sido agradable, ¿sí? En el caso de que la persona quiera hablar de eso, ¿sí? No podemos obligarlo a hablar, pero sí podemos hacer la propuesta a ver cómo nos sale. Y por otra parte, cuando vemos que con nosotros no va bien la cosa, ¿sí? Proponerle a la persona estar, ¿sí? o estar acompañada por alguna otra persona de la red de apoyo social. Esta persona debiera de estar informada de cuál es la situación, ¿sí? Para que no haga ninguna de estas cosas que dijimos que pueden llegar a empeorar las circunstancias y la calidad de vida de la persona que padece una alucinación, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, proponerle a la persona que esté con cualquier otra persona porque sí, puede ser un riesgo si no sabemos quién es esa persona o cómo se va a comportar frente al comportamiento alucinatorio. Ya volviéndonos un poquito más difícil, ¿sí? Encontramos recursos de afrontamiento durante la alucinación como, y acá ya nosotros no solo tenemos que mantener la calma, ¿sí? Sino una vez calmados, escuchar lo que la persona tiene para decir, ¿sí? Y animarla a que hable abiertamente de la alucinación, ¿sí? Cuanto más la conozcamos en todos estos criterios que definimos anteriormente, ¿sí? Si tiene o no conciencia de que esto está sucediendo, si es muy vívido, si es muy intenso, dónde se localiza, si puede controlarlo, si es siempre igual, ¿sí? ¿A qué lo atribuye? ¿Qué relación tiene esto con los delirios? Etcétera, ¿sí? Si yo puedo conocer todas esas características, voy a poder ayudarlo mejor, ¿sí? A tener recursos de afrontamiento más eficaces frente a la alucinación. Entonces, muchas personas tienen la capacidad, porque están calmos, ¿sí? De escuchar lo que la persona tiene para decir y animarla a hablar abiertamente sobre la alucinación. Tratar de entender lo que la persona está hablando, o con quién está hablando, ¿sí? Quedarse medio por ahí, tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? En el caso de que podamos pescar algo de lo que está pasando, sentarnos un rato y preguntarle, ¿sabés con quién estabas hablando? ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué te decían? ¿Sí? Por ejemplo. Y posteriormente nosotros sabemos que, lo dijimos recién, el proceso alucinatorio genera una intensidad enorme de explicarlo, ¿sí? Muchas veces esta explicación es delirante. Entonces, como en general se ven estas alucinaciones acompañadas de una explicación delirante, tendríamos que poder identificar no solo lo que la persona ve, escucha, siente, etcétera, sino también cómo lo explica, cuáles son las creencias que tiene, de cuál es el origen de eso que está sucediendo, ¿sí? Es que el diablo me robó las ideas, ¿sí? Es que
Dios me dice que vaya a salvar al mundo. Bueno, ¿cuál es la explicación, ¿sí?, de ese fenómeno alucinatorio? Y cuáles son las evidencias que esa persona alega, ¿sí? O sea, ¿en qué justifica, cómo logra justificar eso que está diciendo? Entonces, hacerlo expresar sus creencias, ¿sí? Y acá abajo lo pongo último, ¿sí? Porque a veces, ¿sí?, la persona, cuando la intención no es muy grave, ¿sí?, puede ser susceptible a escuchar, ¿sí?, una hipótesis alternativa, ¿sí? Pero para todo esto, la persona no tiene que estar inmersa en un proceso alucinatorio muy intenso, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que haberlo vivido alguna vez. Entonces decirle, por ejemplo, esto sería usar pruebas empíricas. La verdad es que yo recién salí al patio, ¿sí?, y no vi a nadie caminando, ¿sí? Hice una exploración y me fijé si había alguien y demás, y no logro encontrar, ¿sí?, la justificación de que hay alguien que quiera venir a robarnos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿querés que vayamos juntos a ver si estos pasos que vos estás escuchando, ¿sí?, existen realmente? ¿Sí? ¿Querés que? Vamos, yo te acompaño. Entonces, todo esto mientras la persona está viendo el proceso alucinatorio. Pero, y acá lo vemos como muy difícil, porque muchas veces requiere el acompañamiento de un profesional, de un psicoterapeuta, ¿sí?, ya sea médico psiquiatra o psicólogo, ¿sí?, y a veces con algunos acompañantes terapéuticos que están entrenados en ellos, ¿sí?, insisto, es más difícil, requiere mucho más entrenamiento, pero se los muestro porque es algo con lo que se puede llegar a trabajar en casos donde se esté muy avanzado en los pasos anteriores, que requiere que la persona se comprometa en la lucha contra la alucinación, si una vez que ya pasó el fenómeno alucinatorio, ¿sí?, y entra en su cabeza la duda de que eso podría llegar a ser una alucinación, ¿sí?, empezar a analizar características de las voces que ha escuchado, cuántas eran, qué clases tenían, qué acento tenían, ¿sí?, dónde estaban localizadas, todo lo que vimos antes como características, ¿sí?, de una alucinación, saber qué dicen, cuándo aparecen, qué los desencadena, etc. ¿Sí? Hacer un análisis conjunto, no solo nosotros, sino en conjunto, ¿sí?, con la persona que ha padecido la alucinación. Y después, una vez que se describe la alucinación, tratar de ayudar al cambio de atribución que se le hacen a esas voces, ¿sí? Pasar de esa otorgación que la persona hace, delirante, esa interpretación delirante, ¿sí?, a que la persona reconozca que podría llegar a ser un síntoma psiquiátrico. Y después hay ejercicios que, insisto, son de muy alto nivel, por eso está muy difícil, ¿sí?, de desensibilización, donde las personas graban lo mismo que dicen, por ejemplo, las voces, y las escuchan muchas veces, hasta que el cerebro se adapta a escuchar eso, y la reacción emocional frente a la alucinación cuando aparece disminuye, ¿sí? Todo esto se lo cuento no para hacerlo, porque esto requiere entrenamiento específico, pero que existe, ¿sí?, que existe. Ahora, vuelvo a una aclaración y advertencia. Si ustedes no están encontrando el modo de convivir con las alucinaciones, lo primero que hay que hacer es consultar al equipo tratante y demandarle al equipo tratante ayuda para acompañar a la persona que padece alucinaciones, ¿sí? Nosotros desde AFE y desde todas las organizaciones del país se insisten en que hay que incluir dentro del tratamiento de la persona que padece esquizofrenia a la familia. ¿Sí? La familia es el grupo que está acompañando permanentemente a la persona que padece esquizofrenia. Por lo tanto, no puede estar totalmente sola, aislada, sin saber qué hacer cuando alguien está alucinando, ¿sí? Entonces, como toda estrategia, ¿sí?, hablada en general no es útil, sino es útil cuando uno la puede personalizar, ¿sí?, uno tiene que ir a pedir ayuda, ¿sí? El equipo tratante tiene que poder responder a ese pedido de ayuda. Repasando entonces, las alucinaciones y los delirios se imponen en la vida psíquica del afectado con el mismo vigor de lo que para cualquiera sería una percepción real. Y altera tanto la vida interna
que pueden sentir que sus pensamientos, por ejemplo, son conocidos por los demás, ¿sí? o escuchados por los demás, o leídos por los demás. Tan intenso es eso, tan alterador de la vida interna es. O pueden vincular hechos, ¿sí? de la vida cotidiana fortuitos con la propia persona, o sea, ser autorreferencial en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, la persona siente en algún momento que su cuerpo es abducido, ¿sí? Entonces, lo interesante de pensar es, bueno, esto es un intento de unos extraterrestres de abducirme, ¿sí? Entonces empieza a explorar estas sensaciones y encuentra que otras personas a lo mejor han sentido algo parecido y lo explicaron de tal o cual manera, y ahí empieza a construirse el delirio, ¿sí? Se empieza a construir hasta que en algún momento termina siendo una creencia fuerte, firme, certera, de que en este caso los extraterrestres están por abducirlo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Entonces, en algún momento, esta persona que ya tiene constituida esta idea, está instalada con muchísima certeza, pasa por un kiosco, ve una revista, ¿sí? O un diario, y lee algo que tiene que ver con los extraterrestres y ¡pum! ¿Sí? En ese momento, el delirio se dispara con toda violencia. Si hay algo de las circunstancias, entonces, que son atribuidos, ¿sí? Es agua para su molino en el delirio. O, por ejemplo, si alguien pasó con cara de enojado por al lado suyo, ¿sí? Eso ser interpretado como que está enojado consigo mismo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, hechos fortuitos, pueden ser interpretados como parte del delirio. Entonces, ¿qué es un delirio? Es una idea errónea en general. Con esto vamos a tener que tener recaudos, ¿sí? Porque en general es una idea errónea. Pero a veces ha sucedido, por ejemplo, que alguna persona estaba convencida que su pareja, ¿sí? le era infiel. Eso era un delirio, pero además la pareja le era infiel, ¿sí? Hay un dicho que dice, ¿alguien me puede ayudar con el dicho del paranoico? ¿Lo saben? Que yo sea paranoico, ¿sí? No quiere decir que no me persigan. Bueno, eso, ¿sí? Suele suceder. Entonces, a veces la idea delirante puede estar presente, pero no ser errónea, ¿sí? Entonces, veremos qué características puede tener una idea para ser delirante per se, no ser errónea. Pero en general son ideas erróneas que se sostienen firmemente con un alto grado de certeza, aún con evidencia en contra, que suele modificar la conducta, o algunos aspectos de la conducta, no, a veces está totalmente tomado, como se suele decir, por el delirio, ¿sí? Toda su vida, ¿sí? circula en relación a eso, y otras veces no. Otras veces el vigor delirante se ha reducido, ¿sí? La persona puede llevar una vida medianamente normal, aunque esas creencias existan. Son ideas que son muy peculiares, personalísimas, ¿sí? Que no responden al consenso social, o que solamente sostienen algunos grupos con ciertos grados de extravagancia. Suelen surgir de la necesidad que tiene la persona de explicar muchos fenómenos psíquicos, entre ellos los fenómenos alucinatorios. Entonces, ¿qué preguntas debiéramos de hacernos, ¿sí? Para conocerlo mejor al delirio? Si es uno, puede haber más de uno, ¿sí? ¿Es demostrablemente falso? ¿Sí? ¿Es muy fácil decir que eso es falso? ¿Es incorregible? O sea, yo traigo evidencia y digo esto no es así, ¿sí? Yo soy hijo de Dios, ¿sí? Yo soy hijo de Dios y uno sabe que es hijo de uno, ¿sí? Entonces uno trae partida de nacimiento, fotos del embarazo, momentos de, etcétera, ¿sí? Y la persona empieza a dudar, o en realidad eso que yo traje, ¿sí? de evidencia en contrario, fortaleció el delirio, ¿sí? O sea, es incorregible, irreductible, se dice también. Se sostiene aún contra mucha evidencia en contrario, o sea, yo trato de demostrarle que las ondas de radio, ¿sí? no podrían generar mensajes directos al cerebro, ¿sí? Traigo toda la evidencia, investigo, voy, la traigo, le digo, no podría ser que en realidad sea tal otra cosa y no esto, ¿sí? La persona no asume la evidencia en contrario. ¿Es culturalmente aceptable? ¿Sí? En el caso de que fuese culturalmente aceptable, tenemos que preguntarnos si es realmente un delito.
está basado en procesos de pensamiento ilógicos, o sea, se llega a conclusión de una forma que a nosotros no nos cierra, ¿sí? que no resiste análisis, ¿sí? Hay formas de explicar esto que a nosotros nos parecen que no resiste la lógica, o sea, ¿es lógicamente imposible? Bueno, estas son preguntas que tenemos que hacernos para saber si la persona está padeciendo un delirio. Tipos tenemos de persecución, ¿sí? Tenemos de grandeza, somáticos, estos tienen que ver con que algo le pasó al cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la convicción irreductible, firme, que no resiste evidencia en contrario de padecer un cáncer, ¿sí? Tiene todos los análisis bien, los estudios bien, etc. Y contra evidencia igual se sostiene la idea de padecer un cáncer. O algo que le esté pasando al cuerpo diferente, a lo mejor motorizado por una alucinación senestésica. De perjuicio, si alguien quiere hacerle daño, o erotomaníaco, ¿sí? Que alguien está enamorado de él, alguien suele ser alguien famoso, ¿sí? Que está enamorado, enganchado con él o ella. ¿Sí? Y celotípicos, estos que mencionábamos antes, ¿sí? De los celos, ¿sí? De la convicción de que una pareja es infiel, por ejemplo. Muchos tipos. Hay algo que debo aclarar y que no dije en un principio, pero el hecho de que existan alucinaciones y delirios no hacen diagnóstico de esquizofrenia, ¿sí? Muchas personas pueden padecer alucinaciones y delirios y no tener esquizofrenia, ¿sí? No es sinónimo. Personas con trastornos mentales graves, tales como trastorno bipolar, ¿sí? Algunos trastornos de personalidad chiquitos, ¿sí? No muy prolongados en el tiempo, ¿sí? Personas con trastornos del estado de ánimo como episodios depresivos mayores, trastornos depresivos mayores, ¿sí? Incluso algunas personas que han sufrido grandes traumas, ¿sí? Pueden padecer procesos alucinatorios o delirantes, ¿sí? No padecer esquizofrenia. Para padecer esquizofrenia es más grande el cuadro, requiere mayor duración. Y no solamente síntomas positivos. Lamentablemente se le dicen síntomas positivos, entre otras cosas, a los delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento y excitación, ¿sí? Agitación. Entonces, cuando nosotros estamos conviviendo con una persona que padece delirios, casi irremediablemente se afectan las relaciones interpersonales, ¿sí? Vamos a ver que nuestro querido familiar está teniendo conductas extrañas, ¿sí? Que va a afectar su día a día, si trabaja, si estudia, ¿sí? Si tiene tareas en la casa asignadas, y que en general produce relaciones afectivas negativas, ¿sí? O sea, que una persona padezca delirios no es inocuo en la vida cotidiana en general. Siempre tenemos que evitar tratar de persuadir, nuevamente con lo que no, ¿sí? Evitar persuadirlos de que lo que está sucediendo no es real o no tiene sentido. Nuevamente, ¿sí? La certeza, la convicción delirante es la definición del delirio. Por lo tanto, no me puedo meter con eso en ese momento. Lo vamos a poder hacer después, y en el caso de que estemos entrenados, pero en ese momento en el que la persona está padeciendo el delirio, yo no debiera de trabar una discusión, ¿sí? O hacer una confrontación abierta, directa, diciéndole que eso que está pensando es una pavada, una idiotez. Eso es lo que se escucha, mi familiar está diciendo pavadas todo el tiempo, ¿sí? Bueno, primero no son pavadas, y segundo no lo controla, ¿sí? No lo controla, por lo tanto no podemos persuadir que eso que tiene vivencia de certeza, ¿sí? No es así. La persona va a reaccionar mal. Por otro lado, lo mismo que con la alucinación, no pedirle que se calle, ¿sí? Al contrario, nosotros debiéramos de poder escuchar qué es lo que dice, cuáles son sus ideas, cómo se conforman, etc. Cuánto grado de reductibilidad tiene, y todas las preguntas que mencionamos anteriormente. Entonces, que pare de decir pavadas, ¿sí? Por favor, callate, no hables más de eso, me tenés cansado, ¿sí? En el momento en que la persona está hablando del delirio, ¿sí? Suele conducir a escenarios negativos, o la persona se para y se va, o se pone agresiva, ¿sí? Etc. No enfrente a la persona, no discuta con la persona, no bromee, no se burle, no tome los delirios personalmente, a no ser que sean dirigidos a uno mismo, y ahora vamos a ver eso, ¿sí? Y no es culpa de nadie esto, más que
de las consecuencias de la enfermedad. Tampoco sea sarcástico, ni cínico, ni crítico sobre las creencias de la persona, ¿sí? Entonces, todo eso que decimos parece fácil, no lo es, tendríamos que trabajar en cada uno de estos puntos. Se entiende muy bien cuando una persona está desesperada y en algún momento se le da por ser cínico, ¿sí? Se entiende de dónde proviene. Ahora, no está bien, ¿sí? Ni hace bien a nadie que eso se suscite en un diálogo. Entonces, si a mí me dan ganas de burlarme, tendré que poder frenar esa conducta e irme, ¿sí? No está mal que yo sienta eso, porque eso pasa, ¿sí? Pero sí hace mal que uno lo accione. Y también, así como la alucinación, nosotros decíamos, debiéramos de empatizar con el sentimiento que acompaña a la alucinación, no decir que la alucinación es real. Bueno, con el delirio pasa algo parecido, ¿sí? No vamos nunca a decir que nosotros creemos eso, ¿sí? Que estamos de acuerdo, aunque nos lo exijan, ¿sí? Nos van a pedir, pero vos no me creés, ¿vos no me creés lo que te estoy diciendo? No, lo que uno puede decir, ¿sí? Entonces es, yo creo que lo que estás pensando te hace sentir como te sentís, ¿sí? Yo creo que te sentís mal, que cualquier persona que piense lo que vos pensás, ¿sí? Cualquier persona que piense lo que vos pensás, se va a sentir así como vos te sentís. ¿Bien? Hasta ahí vamos a poder llegar nosotros, no vamos a tener que ser parte del delirio. No tiene por qué lidiar solo con esto también tenemos que saberlo, ¿sí? Ya es realmente muy difícil cuando a veces nos ponen en ese brete, ¿sí? Nuestros familiares nos dicen, pero la verdad es que yo quiero confiar en vos, ¿sí? Quiero que vos me creas lo que te estoy diciendo, nos dice nuestro familiar, ¿sí? Me gustaría saber que cuento con vos, para eso necesito saber que vos crees lo que te estoy diciendo. Y entonces nosotros le vamos a decir, ¿sí? Que sí creemos que lo que está diciendo para él es exactamente así, ¿sí? Que estamos seguros de que eso es así, que sabemos que nos está diciendo exactamente lo que siente, lo que piensa, ¿sí? Y nuevamente, fácil y medio mantener la calma, ¿sí? Cuando es todo el día, ¿no? Cuando todo el día uno tiene que estar ahí aguantando, mantener la calma es una de las cosas más difíciles, por lo tanto, esto de que es fácil o medio, más o menos, ¿sí? Muchas veces es extremadamente difícil y es donde uno tiene que poner el foco. Si podemos, tratemos de escuchar lo que la persona tiene que decir y animarlos a hablar abiertamente del delirio. Nuevamente, no comprometerse a estar de acuerdo, ¿sí? Yo puedo decir, yo la verdad es que no puedo decidir hoy si lo que vos estás diciendo es cierto o no, sé que es cierto para vos, ¿sí? Lo que sí puedo es tratar de escucharlo para ver si me parece que es así o no, ¿sí? Pero para conocer un poco mejor en dónde anda tu cabeza. Entonces, esto es realmente muy importante porque puede ayudar tanto a uno mismo, a la persona que padece esquizofrenia, como al equipo tratante, conocer el contenido del delirio, ver cuánto grado de certeza y convicción eso tiene, cuánto tiempo le dedica, si está desde que se levanta hasta que se acuesta, o si son unas horas al día, cuánto interfiere en la vida cotidiana, y cómo reacciona frente a la confrontación. Esto va a determinar, ¿sí? La actitud y la estrategia. Por ejemplo, si una persona en ese momento, ¿sí? Está pensando que uno que es el familiar lo está envenenando, ¿sí? Está altamente convencido, está todo el día pensando eso, que le está interfiriendo, ya no puede trabajar, no puede estudiar, no puede hablar con sus amigos, no puede hacer las tareas cotidianas que hacía, ¿sí? Y cada vez que yo le digo que yo no lo estoy enfrentando, me quiere golpear, ¿sí? Yo ahí no me voy a poner a hacer macramé, ¿sí? Yo en ese momento tengo que llamar de urgencia al equipo tratante y decirle qué hago, porque el mejor tratamiento que puede recibir en ese momento es un ajuste farmacológico, ¿sí? En cambio, en otras circunstancias, donde la persona puede tener un grado de convicción más chico, no le ocupa todo el día, etcétera, podría ser otra de las cosas que tal vez mencionemos más tarde. Y está también, dice, medio difícil comprender que las creencias son reales para la persona, incluso si usted no piensa que así sea, ¿sí? No logré, porque me olvidé de escribir algunos ejemplos de algunas personas, sí, que suelen convencerse junto con la persona, cuando el delirio es muy prolijo, ¿sí? No pasa muy seguido, pero cuando el delirio es muy prolijo, tiene características de verosimilitud muy intensas, ¿sí? Podría ser, ¿sí?
y estoy ahí, ¿sí? Y algunos datos que me da y evidencia que me aporta, ¿sí? Me hacen creer que posiblemente así sea, ¿sí? Hay familias, ¿sí? O hay integrantes familiares que apoyan el delirio, ¿sí? Entonces se convierten en delirios compartidos, ¿sí? Que es en el caso de que las dos personas estén complicadas, ¿sí? Tengan la creencia ambos, ¿sí? O algunas personas que no están delirando, pero apoyan, ¿sí? Y amplían el delirio, ¿sí? Entonces para nosotros eso también es complicado. Otra de las estrategias es parecida a la de las alucinaciones, es poder tratar de cambiar un poco de tema de conversación cuando ya se agotó. Nosotros ya escuchamos un montón de qué se trata el delirio, cuáles son las características, cuánto grado de convicción tiene, etcétera. ¿Sí? Bueno, ya escuchamos, ya hablamos un rato de todo esto, yo ya tomé nota, ya entendí un poco, le hice una devolución, le conté, a ver, yo sé que vos pensás A, B, C, D, ¿sí? Entendí bien, es eso lo que vos pensás o vos estás creyendo, etcétera. Pero en un momento eso se agota y hay que pasar a otro lado, ¿sí? Y otra vez las estrategias de distracción, ¿no? Tratar de cambiar de tema de conversación y decirle, bueno, hasta acá ya hablamos de esto, ahora podríamos hablar de otra cosa, sí, o podríamos hacer otra cosa, etcétera. ¿Sí? Algunas veces se puede llevar esta conversación a algo más agradable o no tiene por qué ser agradable, pero sí otra cosa, ¿sí? Si pudiéramos elegir un tema que la persona disfrute o una actividad que la persona disfrute, mejor, ¿sí? No siempre todo esto es posible. Lo que sí le tiene que quedar claro a la persona que está con un delirio activo y nos lo está comunicando es que nosotros estamos ahí para colaborar, ¿sí? No para destruirlo, ¿sí? No para perseguirlo, etc. Entonces, cuanto más nos podamos salir del foco del delirio, mejor. Hay veces que esto no se puede hacer, ¿sí? Uno es objeto, ¿sí? Del foco del delirio y ahí es donde uno tiene que llamar, ¿sí? Uno tiene que llamar al equipo tratante y decirle, mi hijo está convencido, mi hermano está convencido de que yo cuando le doy la medicación lo estoy envenenando y la verdad es que escuché que le contaba a un amigo que en algún momento, ¿sí? A lo mejor, ¿sí? Cuando yo le dé la medicación, ¿sí? Puede llegar a querer pegarme, ¿sí? Si yo escuché algo así o algo parecido, ¿sí? En ese momento tengo que pedir ayuda. Es un poco más difíciles, o muy difícil, ya pasar a otras estrategias que normalmente son difíciles de implementar, uno no tiene entrenamiento y por lo tanto no es aconsejable, cuando uno está entrenado, llevarlo adelante. A veces las personas llegan a un nivel de entrenamiento porque han participado de capacitaciones o porque el equipo tratante lo ha ayudado a uno y puede colaborar, ¿sí? Con el proceso terapéutico de la siguiente manera. Intentando por objetivo distinguir la creencia de la realidad y que se empiece a vislumbrar el concepto de interpretación, ¿sí? Que en realidad lo que la persona está diciendo es una interpretación de la realidad, ¿sí? No que es la realidad, la verdad, ¿bien? Eso implicaría un proceso de ir insertando dudas en el medio, evidencias en contrario, un proceso de análisis científico de la idea, ¿bien? Pero todo esto suele darse en general después de que la persona ya bajó el vigor delirante o desapareció el delirio, ¿sí? Estos son los momentos en los que a lo mejor este cuestionamiento se vuelve un poco más posible, pero siempre con acompañamiento terapéutico. Y como decíamos, ir conociendo cuáles son las fuentes del delirio, ¿sí? Adoptar y compartir una actitud investigadora en el día a día, ¿sí? No creer cualquier cosa porque sí, ¿sí? O con poca evidencia. Esa actitud de pensamiento científico debiera de ser compartida por toda la familia, ¿sí? Esto es, yo no creo cualquier cosa porque me la dijeron, yo en general tengo una actitud investigadora, trato de entender que estas son ideas o interpretaciones de la realidad que pueden llegar a tener otras explicaciones alternativas. Y algunas personas, cuando ya empiezan a trabajar en el sistema delirante, quiero decir, cuando hay más de un delirio, suelen agarrar los delirios menos complicados, los que menos certeza tienen primero para hacer estos ejercicios. Como les decía, entonces, en estos momentos, ¿sí? En general cuando la persona no está con el delirio activo, se empieza a introducir el concepto de la duda, se empieza a introducir el concepto de la interpretación, y se empiezan a recurrir a pruebas empíricas, ¿sí? Y acá hay una estrategia de disminuir la importancia de los delirios con desafíos verbales, establecer
una correlación entre lo que la persona cree, la conducta que tiene y la consecuencia que eso tiene, son ejercicios que también se hacen, organizar lo que llaman pruebas de realidad y racionalizaciones. Todo esto son técnicas que en general utilizan los terapeutas cognitivos entrenados en tratamiento de la psicosis. Vamos a dar ejemplos de los cuales podrían llegar a ser algunas respuestas frente a la aparición de delirios, ¿sí? Muchos de ustedes se reirán de esto porque lo han intentado 1000 veces y así no ha funcionado, otros les parecerá que es una alternativa y que la van a probar, y a otros les parecerá una pavada, ¿bien? No importa, yo trato de abrir el juego, ¿sí? Para que pensemos que a lo mejor nuestras reacciones no son habitualmente las más certeras y que podría haber otras alternativas. Por ejemplo, si una persona nos dice, yo me voy a morir, alguien está controlando mi cuerpo, está enfermándome y diciéndole a mi cuerpo que se apague, ¿sí? Una respuesta podría llegar a ser, yo entiendo que vos pensás que alguien está tratando de hacerte daño, ¿sí? Estamos validando la creencia de la persona, entiendo que vos pensás, ¿sí? Pero sé que no hay nadie que te controle, esa es mi convicción, no es la tuya, yo sé que no hay nadie que te controle, y yo he estado mirando tu salud y no creo que estés enfermo, pero si te sentís enfermo y querés que te lleve al médico, yo estoy totalmente dispuesto a ello. Nunca dejaría que nadie te hiciera daño. Si yo me entero que alguien te está por hacer daño, nunca dejaría que nadie te hiciera daño. ¿Bien? En ese momento tenemos una actitud compasiva, ¿sí? Frente a la persona, validadora de la experiencia, por un lado, pero no quedo pegado a la creencia delirante, ni estoy enojado, ni en ningún momento me pongo a confrontar con la situación delirante. ¿Entienden cómo uno puede posicionarse ahí al lado, acompañando, ¿sí? Sin convencerse de ello, ni nada por el estilo? Otro ejemplo, alguien está en la casa, escondido y merodeando, espiándome. Bueno, una respuesta podría ser, la verdad es que no hay nadie en la casa excepto vos y yo, vamos a tratar de echar un vistazo al patio, a ver si hay alguien, pero yo sé que no hay nadie ahí afuera, estoy aquí para protegerte, por lo que yo no te voy a hacer ningún daño, ¿sí? Siempre esto todo depende del vigor delirante. Si la persona en ese momento está agresiva, ¿sí? No me voy a andar haciendo estos planteos así con tanta facilidad. ¿Bien? Me estoy actuando, como hablamos en las veces anteriores, en un concepto de crisis. Otro ejemplo sería, tengo que ir al hospital ahora, yo soy el cirujano en jefe, necesito operar a una persona y me necesitan ya. ¿Sí? Podríamos decirle, yo sé que sos una persona realmente muy importante, pero vos no sos cirujano, aunque vos sí creas que sos cirujano en este momento, pero no sos cirujano, porque para haber sido cirujano vos tendrías que haber ido a la Universidad de Medicina y me habías dicho la semana pasada que no te gusta tratar con sangre, ¿sí? Entonces ahí estamos poniendo un poco de evidencia empírica, ¿sí? Para que la persona a lo mejor pueda agarrarse de algo que fue una idea en ese momento, tal vez disparada por una alucinación, tal vez no, ¿sí? Que lo está convocando a hacer un acto que no puede controlar. Nuevamente, si no encuentra cómo convivir con los delirios, tiene que comunicarse con el equipo tratante, y sobre todo si es objeto, ¿sí? De esos delirios. Y acá por último lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio, ¿sí? De lo que les adelanto, que es este método de resolución de problemas de Surila, que en algún momento estaría bueno podamos compartir, que la gente del grupo de Macan en Australia, en Melbourne, ¿sí? Pudo adaptar, y este ejercicio se llama ADAPT 5, ¿sí? Son 5 puntos para poder resolver problemas, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a tener que identificar el problema. Después, tenemos que darnos cuenta que a veces cuando formulamos el problema, ¿sí? Nosotros no estamos formulando un verdadero problema. Muchas veces lo que estamos pidiendo, ¿sí? Es que el otro cambie una conducta. Entonces, para identificar el problema, tenemos que identificar nuestro problema. A ver, yo quiero que mi hijo no alucine más, ¿sí? Podría ser algo importante, pero no tiene nada que ver con un problema como yo quiero acompañar mejor a mi hijo cuando está alucinando. ¿Bien? Entonces, los problemas
pueden tener mucha relación con una misma circunstancia, pero pueden ser planteados de distintas maneras. Entonces tenemos que tratar de evitar la mezcla de problemas y concentrarse en un problema a la vez. A veces cuando identificamos un problema mencionamos muchos puntos. Tendríamos que limpiar todo eso y elegir solo un problema. A la vez ser muy específicos, darle la vuelta para describir el problema más de una vez, más de una vez, más de una vez, hasta que esto se circunscriba en un solo problema. Y podemos hacer ejercicio de la tormenta de ideas, explorando alternativas, y elegir así la mejor opción, y por otro lado, sabemos que cuanto más uno practique, mejor está resolviendo los problemas de la vida y minimizando el estrés. Esto es un pequeño avance de lo que es hacer esta ejercitación, mostrándoles cuál es el esquema por el cual se hace cada vez que uno tiene un problema, 5 dimensiones de la resolución de problemas en la vida real. El método se llama ADAPT, A-D-A-P-T, la A de actitud, la D de definir, la A de alternativas, la P de predecir, y la T es de intentar porque está en inglés y es try. Entonces, la actitud vendría a ser la parte más importante, porque a veces uno dice que quiere resolver un problema, que lo está angustiando, sí, lo está haciendo sufrir mucho y demás, pero en realidad no tiene la actitud suficiente o más adecuada para llevar adelante la resolución del problema. A lo mejor está demasiado enojado y no está en condiciones de resolver el problema. Por lo tanto, primero que hay que definir es si yo estoy en condiciones, en una actitud positiva y optimista para resolver ese problema. Primero, entonces tengo que saberme que tengo que tener ganas, ¿sí? Y predisposición y confianza de que utilizando esta estrategia voy a empezar a poder resolver los problemas. Por otro lado, la D es de definir, y tiene que ver con definir correctamente el problema, mediante la representación de todos los hechos, identificando cuáles son aquellos obstáculos, y teniendo que tener expectativas realistas. La A de alternativas es pensar en una variedad de maneras diferentes de superar el problema y lograr el objetivo. Muchas veces nosotros nos quedamos en lo que siempre hacemos, ¿sí? Pero yo ya hice todo, se escucha un montón de veces, ¿sí? Yo ya hice todo, y en realidad muchas veces se hizo un montón, otras veces se hizo muy poco, pero nunca se hizo todo. Entonces, si el problema persiste es porque no encontramos exactamente la solución adecuada a ese problema. Entonces, ese es el momento en la A de alternativas de describir una variedad de alternativas. Predecir, ¿sí? Es una vez que yo me sitúo en la variedad de alternativas, voy a tratar de pensar las consecuencias positivas y negativas de hacer eso que digo que es bueno hacer para resolver el problema que definí. Y voy ahí en eso de predecir, después de que puse tanto las consecuencias positivas como las negativas, ¿sí? Elegir una de esas alternativas, ¿sí? Bueno, me voy a posicionar en voy a hacer esto. Y voy a tratar de elegir la estrategia que tenga menos costos y más beneficios potenciales. Y después la T es de intentar, ¿sí? Ahí voy a tratar de desarrollar un plan de acción para llevar adelante eso que quiero hacer, que pensé que es una alternativa potable para ver si puedo resolver el problema, y aplicarlo a la vida real, para ver si eso funciona, ¿sí? Si cuando lo probé, si lo intenté, estoy satisfecho con la solución, magnífico, problema resuelto. Si no estoy satisfecho con la resolución, lo intento de nuevo y vuelvo aquí, al principio, a valorar mi actitud para cambiar el problema, a definir mejor el problema, a volver a tirar alternativas, tal vez elegir una diferente, ¿sí? Volver a hacer la predicción de las consecuencias positivas y negativas y volver a intentar, ¿bien? Porque muchas veces uno tiene claro que está haciendo esto, si es que lo está haciendo, y se vuelve confuso. Entonces voy a dar un ejemplo. Actitud, ¿sí? Alguien dice, por ejemplo, hoy quiero transformar lo que hago cuando mi hijo alucina delante de mí. Me propongo un cambio. ¿Bien? Esto es una actitud positiva, optimista, ¿bien? Y bien determinada, ¿no? Uno tiene ganas de resolver este problema. Definir. Me he dado cuenta que cada vez que mi hijo alucina delante de mí, siento miedo y me pongo insistente con él. Yo intento hablarle y hacerle entender que nada de lo que él siente está sucediendo en realidad.
Él termina enojándose conmigo y se encierra o se va de casa. Bien, esto es una bastante buena descripción de un problema, que cuenta lo que uno hace, cuáles son las circunstancias y cuáles son las consecuencias de lo que uno hace. Tercer paso, alternativas. Entonces la persona se pone a pensar y dice, a ver, ¿qué puedo hacer? Mañana, cuando él se levante y empiece a conversar con sus voces, voy a intentar. Uno, darme cuenta de lo que siento, ¿sí? Porque muchas veces uno sabe lo que siente frustración, miedo, angustia, bronca. Voy a intentar darme cuenta de lo que siento. Si es miedo, que es lo que yo sospecho, voy a intentar respirar profundo y no accionar o reaccionar hablando. Segunda alternativa. Darme cuenta de lo que siento, si es miedo, voy a intentar respirar profundo y no accionar hablando. Y más, ahí, me voy a quedar callada y ver qué sucede. Bien, ahí nos damos cuenta que si yo esto lo hubiera puesto en el punto 1, uno a lo mejor no se hubiera dado cuenta de que esto es complejo, son dos temas. Primero es darse cuenta, ¿sí? Y solucionar el afecto negativo que uno puede llegar a tener, y el segundo es hacer algo en relación a la alucinación, ¿sí? En este caso, dejar de hacer lo que uno hacía y que irritaba a la persona que está con nosotros. 3, darme cuenta de lo que siento. Si es miedo, voy a intentar respirar profundo y no accionar hablando. Más, me voy a quedar callada. Más, voy a hacerle el desayuno y compartirlo con él en silencio y ver qué me pasa. Eso podría haber sido la opción 1, pero es la 3, y esto es realmente compleja. Entonces empiezo a predecir cuáles son las consecuencias potenciales de hacer cada una de estas cosas. En el punto 1, que era darme cuenta de lo que siento, si es miedo voy a intentar respirar profundo y no accionar hablando, y retirarme, ¿sí? La persona cuando la piensa y se fija las alternativas y las consecuencias positivas y negativas, dice, yo creo que puedo intentar eso, aunque tal vez sea incómodo tener que irme y que mi hijo pueda ofenderse. 2, ¿se acuerdan? La que era darme cuenta de lo que siento, si es miedo intento respirar profundo y no accionar, y me voy a quedar callada y ver qué sucede. Sospecho que si me callo, mi hijo va a seguir conversando con sus voces delante de mí y tal vez yo no lo pueda resistir. Posiblemente, como positivo, él se quede sentado y no se vaya. 3, la alternativa que a lo anterior se le sumaba, hacerle el desayuno, compartirlo con él en silencio, ver qué le pasa a uno. No, creo que esto, dice la persona, ¿no? Creo que esto va a ser demasiado para mí, tal vez no pueda callarme. Iré por partes, aunque creo que puede ser el objetivo, este sí puede ser el objetivo final, voy a ir por partes. Entonces, vio cada una de las alternativas que se había propuesto, cuáles son las consecuencias positivas y negativas, y se decide por una de las alternativas, que es la primera. Y viene el paso de intentarlo, y después escribir o describir qué pasó. Lo intenté, no fue tan complicado darme cuenta de que sí, es verdaderamente miedo lo que siento, miedo a que esta enfermedad esté siempre con nosotros, y miedo a que él le haga caso a sus voces. Más complicado para mí fue calmarme sin hablarle. Normalmente algunas personas sí utilizan la palabra, ¿sí? Para poder calmarse un poco y en realidad está generando más estrés. Tengo que trabajar en estrategias de respiración, porque no las conozco. ¿Insatisfecho con la solución o satisfecho con la solución? Bueno, no estuvo satisfecho con la solución, estuvo insatisfecho, inténtelo de nuevo. ¿Cómo se proyecta el próximo paso por el adapto? Voy a intentarlo de nuevo, una vez que yo haya aplicado la estrategia de respiración para la que voy a entrenarme, ¿sí? La persona va, se entrena en alguna estrategia de respiración, ¿sí? Y lo intenta de nuevo tal cual está. ¿Bien? Esta es una manera de utilizar esto que se llama programa ADAPT o 5 dimensiones de resolución de los problemas de la vida real. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias por participar y estamos atentos a los comentarios, preguntas. Tenemos un rato, ¿no? ¿Todavía, Pedro? Sí, tenemos un rato. Yo sigo con sin video porque tengo baja señal. Bueno. Sí, tenemos un par de preguntas. Un comentario acá de un familiar que tuvo que irse, que bueno, que es importante mencionarlo antes que las preguntas. Dice, me tengo que ir, pero le agradezco
por estos espacios y por el conocimiento. Me hubiera sido tan útil crecer sabiendo estas cosas para poder ayudar a mi mamá a tener una mejor calidad de vida, pero bueno, aquí estamos. Mucho de esto lo hemos aprendido por prueba y error a través de los años. Bueno, todavía hay mucho que aprender, gracias por esta vez. Bueno, preguntas tenemos. Por un lado, dice, me hablan por telepatía. ¿Esto sería un delirio o una alucinación? María, me hablan por telepatía, tal cual, te lo digo tal cual como lo planteó el familiar, ¿no? Muchas veces pasa entonces que esto es la explicación a escuchar voces, ¿sí? Si la persona escucha voces y lo explica, me hablan por telepatía, ¿sí? Es la explicación delirante de un fenómeno alucinatorio. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Otra pregunta dice, ¿el delirio siempre está precedido por la alucinación? ¿O puede existir el delirio sin que haya estado previamente la experiencia alucinatoria? Sí, es así. Puede existir. El mecanismo alucinatorio de producción del delirio es uno de los mecanismos. Hay otros, entre ellos el interpretativo, ¿sí? Que no requiere a lo mejor de una experiencia alucinatoria previa. Pero sí explica alguna vivencia que no he mencionado porque no era el lugar a lo mejor hoy, ¿sí? Pero que es una vivencia de desorganización interna enorme, que no es una forma de alucinación, ¿sí? Y entonces termina explicando esa vivencia que la persona tiene, ¿sí? No es alucinatorio porque no entra por los sentidos, pero es de mucha desorganización, ¿sí? O de extrañeza frente al mundo. Entonces siempre se origina por un derrumbe, ¿sí? En general, de algo que está sucediendo. ¿Bien? Pero esas son las primeras experiencias que a veces uno puede llegar a detectar que se han vivido o en la adolescencia o en los principios de la edad adulta, ¿sí? Que no han sido fácilmente expresables porque por su carácter inefable, o sea, por no poder encontrar las palabras, hasta que aparece la estructuración delirante, ¿sí? Pero sí es cierto que por otro tipo de mecanismos no alucinatorios se pueden producir delirios. Bien. Después otro comentario con pregunta. Dice, me ha pasado que mi hijo me presiona tanto con el delirio de que es Jesucristo y se enoja si yo no lo acepto precisamente porque me presiona. Dice que a veces termino diciéndole que sí, pero sé que está mal. ¿Qué me sugiere? Algunas sugerencias ya han sido dadas en esta charla, pero bueno, quizás para este caso en particular pudieras hacer un resumencito breve de la sugerencia para este familiar. Te escuchamos. Sí, muchas veces es bueno adoptar la actitud esta interpretativa de la que veníamos hablando, ¿sí? La del método, de esta actitud investigativa. Entonces decirle a la persona, bueno, yo entiendo que esta es la forma en que vos ves las cosas, ¿sí? Pero nadie puede obligar a nadie a pensar de ninguna manera, ¿sí? Yo a vos no te obligo a pensar como yo me crié, ¿sí? De la manera en que yo pienso, la familia, digamos, yo dejo que vos tengas un pensamiento autónomo y propio, ¿sí? Entonces, si yo no te obligo a pensar como yo, vos no me obligues a pensar como vos, ¿sí? Entonces, yo para pensar como vos necesito tener mis procesos de pensamiento. Lo que yo sí creo es que vos pensás lo que me decís y que vivís las cosas tal cual me las decís. En eso sí estoy seguro, ¿sí? Yo no creo que me estés mintiendo, ni que estés diciendo nada que no sientas o que no vivas, ¿sí? Pero es importante entonces tratar de ir insertando el mecanismo este de la interpretación y que cada uno es libre de pensar lo que quiera. A mí no me puede obligar nadie a pensar lo que yo no estoy convencido, ¿sí? Bien. Otra pregunta dice, bueno, es bastante larga. Dice, mi hijo escucha sonidos como de grillos, pitidos fuertes, lo llevé todos los días, ¿no? Bueno, lo llevó a una guardia clínica, porque, bueno, él tiene temor de que sea una enfermedad grave y que se pueda morir. El otorrino le hizo unos estudios y le diagnosticó, bueno, acúfenos, que son en realidad estos zumbidos, por una pérdida auditiva. El tema es que le dijo que no hay tratamiento ni medicación específica para eso y que se suma a su cuadro, a su enfermedad mental, ¿no?
el hijo también manifiesta que yo no hago nada, que no me importa, dice que se le mueven los huesos de la cabeza. Esto es un comentario, ¿no? Es un claro ejemplo de precisamente alucinación sinestésica que mencionaba hoy María Delia, ¿no? Que tiene muchos síntomas como que le titila el ojo, que se le mueve la mandíbula. Bueno, tuve que ir varias veces al médico para que me oriente. Quería saber acá en este grupo si hay algo que tiene que ver con el acúfono, aparte de los delirios y las alucinaciones. No sé si quedó claro, Andrea María Delia, el comentario y la pregunta. De alguna manera, muchas veces se combinan este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Por qué no una persona que padece esquizofrenia no puede padecer acúfenos, ¿sí? A veces son alucinaciones no tan complejas, más simples, ¿sí? Y no se explican orgánicamente y tenemos que lidiar con eso, ¿sí? Si la persona necesita, ¿sí?, todo el tiempo que nosotros la acompañemos porque cree tener un problema físico, ¿sí?, estaríamos hablando, si no hay evidencia médica en contrario y si hubo una buena evaluación médica, estaríamos hablando de un delirio de tipo somático, ¿sí? Por ejemplo, la persona puede estar convencida de padecer una enfermedad física, ¿sí?, y tener evidencia en lo contrario. Entonces, nuevamente, parecido a lo que habíamos charlado de cómo reaccionar cuando alguien, ahí tienen ejemplos que todos estos quedan grabados y los pueden pausar y volver a leer, ¿sí? Cuando alguien cuenta que le está pasando algo físico, decirle que uno cree, ¿sí?, que es lo que uno cree, ¿sí?, que esto que le está pasando, porque le explicó un médico, ¿sí?, podría llegar a ser producto de algunas alteraciones en circuitos neuronales, uno no está convencido, pero cree que podría ser una explicación, pero que lo vamos a acompañar todo lo que sea necesario a hacer estudios, ¿sí? Ahora, que una vez que los médicos dijeron que los estudios son todos los máximos que se pueden hacer, nosotros vamos a creer que eso es la hipótesis de tal otro médico, el médico psiquiatra, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno a veces tiene que mantener cierta firmeza de lo que es la forma en que uno razona habitualmente. A ver, uno va al médico, ¿sí?, siente un fuerte dolor de estómago, por ejemplo, y el médico le hace unos estudios y le dice a uno que no tiene nada, que esa es una forma rápida, ¿sí?, de sacarse encima a veces a la gente, ¿no?, que uno no tiene nada. Y uno sabe que el dolor de estómago está, ¿sí? Y es que es esto de que no tengo nada, si yo tengo dolor de estómago. Entonces empieza uno a dudar de si lo atendieron bien o no. Bueno, hasta que llega a conocer a alguien que lo explora bien, le explica bien las circunstancias y uno se queda tranquilo. Ahora, eso en definitiva y en el fondo, ¿podría llegar a ser un cáncer de algo? Y sí. Bien, en definitiva siempre todo termina pudiendo ser, bien, pero uno frena ahí, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ayudar, es a ayudar a frenar, ¿sí?, con todas esas explicaciones, porque en definitiva todo lo demás podría llegar a suceder. Entonces, yo creo haberte acompañado hasta todo lo que se puede, hijo, he acompañado al otorrino, hemos ido a tal, hicieron tal estudio y demás, ¿sí? Si querés volvemos a hacer una interconsulta, pero el año que viene, ¿sí?, por tal tema. Por ahora lo que sí sabemos es que el médico psiquiatra nos indicó ajustar el plan de medicación para ver si eso es una manera en que escuches menos las voces o por lo menos que te angustien menos, ¿sí? No sabemos si las voces van a seguir estando o no estando, pero por lo menos te van a angustiar menos. ¿Bien? Entonces Bien. uno se posiciona en un lugar. Hay Son ejemplos, ¿eh? Una pregunta interesante que, bueno, se ve muchas veces también en la consulta, ¿no? Dice, ¿las alucinaciones y los delirios, estando medicados, llegan a desaparecer totalmente o los tienen pero los manejan de otra manera? ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, y acá Pedro lo de siempre, ¿no? Muchas veces, muchas personas con esquemas farmacológicos ajustados, ¿sí?, siguen persistiendo sus delirios o sus alucinaciones, ¿sí? Muchas veces, lo primero que hay que hacer es preguntarse si ese esquema farmacológico es correcto, ¿sí?, si está optimizado. Entonces siempre, ustedes sepan, no sé si lo dije y me parece que me parece algo tremendo, es que el mejor tratamiento para los delirios y alucinaciones por hoy demostrado es el tratamiento farmacológico, ¿sí? Estamos hablando de cómo convivir uno con eso, pero el mejor tratamiento, y no es alternativo todo lo que mencionamos, el mejor tratamiento es el tratamiento farmacológico. Entonces lo primero que hay que preguntarse es si
está optimizado ese tratamiento y si es correcto. Bien, preguntarle al profesional. Si el profesional dice, bueno, hasta acá llegamos, porque esto es todo lo que podemos hacer, está en el máximo de medicación, es la mejor medicación que toleró, etcétera, 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 y el delirio persiste, cosa que pasa muchas veces, o las alucinaciones persisten, tendrían que estar en un estado que no modifiquen demasiado la conducta cotidiana, ¿sí? O que sean tolerables para la persona, ¿sí? Si no, sí estamos en crisis. Si estas alucinaciones y delirios están desorganizando completamente la vida de la persona, o lo convocan todo el tiempo y la persona tiene un grado de ensimismamiento muy grave por la alucinación, no por el aislamiento, ¿sí? Tendríamos que pensar en algún otro tratamiento. Pero suele pasar que no se resuelvan en su completud. Pedro, ¿tiene algo para agregar? Sí, no, está bien, la explicación que has dado es la correcta. Es cierto que el delirio es de esperar que en la medida en que el tratamiento sea efectivo, va perdiendo vigor y bueno, progresivamente le generan menos preocupación al paciente y por supuesto lo moviliza mucho menos en su comportamiento. En algunos casos, bueno, pierde tanto vigor como que prácticamente esté ausente. Y en otros, bueno, persiste de alguna manera, ¿no? Pero está claro que desde ya la persistencia del delirio y la alucinación claramente están indicando que la respuesta al tratamiento no es satisfactoria, es parcial y bueno, y eso siempre obliga a considerar alguna intervención adicional, que bueno, hay muchas, ¿no? Cuando la respuesta no es satisfactoria, hay muchas alternativas de tratamiento. Una pregunta acá dice, bueno, pregunta por la charla, el video. Les comento, el video con toda la presentación de la doctora Michat, incluso estas preguntas, va a ser subido por AFE a la web específica donde van todos los videos, ¿no? No sé si estará en la charla alguien de la comisión directiva de AFE que pueda ayudarme para subir al chat específicamente donde están los videos. Sí, en el canal de YouTube ahí está. AAFE, ¿sí? Buscan AAFE, AAFE, esquizofrenia en YouTube, y ahí aparecen. Bien. Bueno, una pregunta que tiene que ver más con la clínica, pregunta si puede ser que después de muchos años se cambie el diagnóstico y pase de ser una esquizofrenia a un trastorno esquizoafectivo. No sé si querés hacer la respuesta vos o querés que la haga yo, como prefieras. Como quiera, Pedro. Pero sí, claramente, el trastorno esquizoafectivo tiene una incidencia baja y hoy por hoy está siendo más reconocido por algunos clínicos. Algunas personas creen que se encuentra entre el espacio intermedio entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar, ¿sí? Lo consideran una dimensión, ¿sí? Y a veces requiere un cambio o una suma, ¿sí? De un tratamiento farmacológico extra con estabilizadores del humor, ¿sí? Pero pasa que la gente lo está reconociendo más y a veces hacen este cambio de diagnóstico. ¿Qué iba a decir, Pedro? No, está bien, sí, eso, es correcto. No, nada, con respecto a la clínica de tratamiento ya lo comentaste vos, así que creo que está respondida. Otra pregunta que hicieron es, cuando le digo a mi hija que limpie, ella me dice que ya limpió todo, pero en realidad no es así. ¿Qué es? ¿Es un delirio? ¿Qué es esto? Habría que investigarlo, pero normalmente eso no es un delirio, ¿sí? Para hacer un delirio tiene que tener una convicción irreductible y tiene que ser algo de las características que dijimos, persecutorias, celotípicas, somáticas, etc. En este caso, muchas veces las personas tienen problemas en conocer cuáles son las formas en las que se hacen algunos procedimientos, ¿sí? Primero tenemos que estar realmente conscientes de que la persona sabe cómo limpiar, ¿sí? Porque a lo mejor pasó un trapo y limpió y esa es su forma de limpiar, ¿sí? Bien, por otro lado, tendríamos que saber que a lo mejor la persona no tiene ganas de hacer eso, y esto tiene más que ver con los síntomas negativos, que en algún momento podemos seguir charlando, ¿sí? Cómo actuar frente a ellos, y la persona hace lo que puede dentro de su voluntad aniquilada, ¿sí?
Entonces aparece una forma de llevar adelante con poca precisión y vigor, ¿sí? Una tarea detallista como puede llegar a ser la limpieza. Pero si bien podría llegar a ser un delirio, si hay que preguntar si esto es una creencia errónea, irreductible, etcétera, de esto de erróneo, para ella está limpio, digamos, ¿no? A lo mejor no tiene ganas simplemente de limpiar y otras veces se abusan de estas situaciones y ya limpié y listo, como cualquier hijo. Quería anticipar también el próximo encuentro de este ciclo nacional virtual de psicoeducación familiar, que está organizado por ACAPEF, la Asociación de Córdoba. La va a conducir el doctor Raimundo Mussolini, y el tema va a ser dudas inconclusas. La fecha es el 19 de febrero, el viernes, ¿no?, de la semana próxima, a las 18 horas por Google Meet. Seguramente, bueno, el link lo suben el mismo día, así que apenas nos lo envían a nosotros, los que están en el grupo de WhatsApp de AFE, lo subimos inmediatamente para que todos puedan acceder, que desde luego es altamente recomendable participar de ese encuentro. También estamos todos en contacto con otras asociaciones, como APEF, cuya sede está en Buenos Aires, y también GAPEM de Bariloche, y ASAPEM de Santa Fe, AREP de Tandil, la Asociación de Mar del Plata, de Mendoza, de Catamarca y de Jujuy, y de La Pampa. Bueno, algunas de ellas ya han mencionado que van a tener algunas, van a también participar ofreciendo algunas charlas de psicoeducación. Así que apenas tengamos información de eso, también lo vamos a compartir en todas las redes en las cuales ustedes están, ¿no? Bueno, y acá dice Silvana, dice, creo que a veces se menciona que se trata de un trastorno esquizoafectivo porque es más suave que llamarlo con todas las letras esquizofrenia. Y bueno, muy probablemente, no sé, quizás sea así, la verdad que puede ser. Es cierto que suena por ahí más, menos duro, ¿no? Sí, bueno, es más amigable el término. Sí. Menos estigmatizado. Ha dado muchas gracias, etcétera. Dice, acá hay una pregunta, dice, cuando mi hijo tiene un pequeño raspón en el brazo, me dice que el universo le está haciendo eso porque él hizo una promesa que se tiene que suicidar y que nadie puede hacer nada para ayudarlo porque esto tiene mucho poder. ¿Qué es esto? ¿Un delirio o una alucinación? Todo lo que sea interpretación de un hecho, ¿sí?, y que a nosotros nos suene inverosímil, y que tenga todas las características que mencionamos, ¿sí?, todo lo que sea interpretación propia de las ideas, del proceso de pensamiento, es delirante, ¿sí? El raspón existe, pero aparece una explicación de ese raspón, ¿sí?, que nos suena incongruente, que no resiste la lógica, ¿sí?, que a lo mejor hay evidencia en contrario que podemos nosotros traer y que no es aceptada, porque acá dice exactamente que no se puede hacer nada por eso, ¿sí? Y bueno, se mantiene con firmeza. Esto es delirante. Sí, una última pregunta, porque ya estaríamos dentro de las casi 2 horas del comienzo. Dice, mi hija me habla no de escuchar voces, sino que escucha un ruido continuo que le molesta al hacer las actividades e incluso cuando trata de descansar. Recientemente se acaba de mudar con un grupo de amigas y me contó con alegría que desde el primer día en la nueva casa cesó el ruido. ¿Qué es eso? ¿Podría asociarse el ruido a alucinaciones o no? A ver. Evidentemente todos los días, a ver, en todo momento uno se encuentra con nuevas expresiones y nuevas manifestaciones de la enfermedad, lo cual
bueno, acredita aquello de que no hay enfermedades sino enfermos o personas con enfermedades, ¿no? Y bueno, cada una de ellas se manifiesta de una manera personal. Pero bueno, sí, ¿qué ibas a decir sobre esto, María Delia? Sí, que podrían llegar a ser alucinaciones, que no podemos aseverar algo así, menos de esta manera, ¿sí? Que si fuesen acúfenos, por ejemplo, como mencionaban alguien antes, bueno, tendrían a mantenerse aún ante el cambio de las circunstancias, ¿sí? Pero bueno, una alegría enorme, ¿sí? Que ella puede dormir tranquila sin esos ruidos. Acá hay una pregunta interesante, dice, mi hijo inventa teorías, bueno, inventa, hay que ver, se interpreta de esa manera, se describe como inventa teorías según la descripción de Carmen, ¿no? Dice, lo escuchamos a veces, a veces le hacemos críticas, otras veces lo dejamos hablar o le pregunto de dónde lo saca y me dice que me dijeron, bueno, nada más, punto suspensivo, como que le dijeron eso, ¿no? Que se lo dijeron. Hola, sí, me dice. Sí. Claro, ¿puedo aclarar? Buenas tardes. Sí, claro que sí. Sí, Carmen. Carmen, adelante. Sí, él hace unas teorías de por qué el asfalto se rompe, porque trabaja en un taller y bueno, ¿de dónde lo sacaste? Le digo, no, dice, cuando hice el curso, o lo viste en internet, sí, lo vi en internet, o me dijo fulano, viste, esas cosas que vos nunca podés confirmar de dónde lo sacó, o si es él que se lo inventa, pero bueno, qué sé yo. Carmen, es re interesante lo que estás diciendo porque es algo que había querido decir antes y me había olvidado, ¿sí? Y que tiene que ver con esto de la actitud investigativa, sigo insistiendo con eso, ¿no? Lo que uno puede prestar es el concepto de, bueno, no todo es cierto porque yo lo sienta, no todo es cierto porque yo lo vea, ¿sí? Parte de lo que yo creo, ¿sí? Tiene que ver con lo que elaboro en relación a una situación, y eso no lo convierte en verdad, ¿bien? Entonces, con esta actitud que todos tenemos, decimos, sí, puede ser, la verdad que eso es una explicación, y trabajar el concepto de alternativas, ¿sí? Y cuando uno no sabe nada de lo que estamos hablando, porque a lo mejor trae un tema como este del asfalto, cómo se construye el asfalto, bueno, a veces pasa que uno tiene que ir detectando cuáles son las fuentes, ¿sí? Hay gente, libros y personas que suelen ser influencias, ¿sí? Y puntos iniciales, ¿sí? De delirios. Libros, mucho de eso. Entonces, tratar de saber o de investigar de dónde saco. Me dijeron, lo leíste, bueno, ¿de dónde? Para ir uno a acceder a este material y tener una idea de qué está hablando. Y por otra parte, bueno, decir, bueno, y la verdad que podemos consultar si hay otras explicaciones alternativas. Yo conozco un ingeniero que me recomendaron la otra vez, que me explicó cómo era, no sé, cómo funcionan las lavarropas. Dale, vamos a preguntar cómo se hace el asfalto, ¿sí? Bueno, en esta actitud investigativa estamos colaborando, ¿sí? En insertar la duda, pero sobre todo un esquema de razonamiento mucho más amplio, que es no escuchar y convencerse, ¿sí? Sí, claro. Pero conocer las fuentes es re importante, re contra. Una última preguntita. Dice, mi hijo refiere que él necesita sufrir porque eso le dará mérito para ir al supracielo. ¿Qué es esto? Chachán, gracias por esta última pregunta tan incómoda. Sí. Perfecto. Bueno, decíamos que los delirios, para ser delirios, tienen que estar absolutamente por fuera de creencias socialmente aceptadas, ¿sí? O por grupos grandes, sociales o medianamente grandes, ¿sí? Entonces, esto podría entrar en el marco de unas creencias religiosas de un grupo en particular, ¿sí? O podría ser delirante, y hay algunos más extremistas que consideran las ideas religiosas como delirantes per se, ¿sí? Pero por definición, ¿sí? Las ideas delirantes no debieran de ser compartidas por un gran grupo. Entonces la pregunta que uno podría hacer es, bueno, ¿qué es el supracielo? Sí, conocer más, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta si esto es algo que comparte un grupo, una creencia, ¿sí? Y ahí no debiera de ser delirante. O por otro lado, si es una creencia muy personalísima, ¿sí? El supracielo es un neologismo, ¿sí? Es un invento personal, ¿sí? Una palabra que explica algo, una entidad desconocida. ¿Bien? Bueno, entonces hay que seguir preguntando un poco más, ¿sí? Hay que saber un poco más para seguir preguntando para saber si eso es delirante o no, ¿sí? Una creencia religiosa puede ser delirante o no.
Bueno, muchísimas gracias, María Delia. Realmente Gracias a ustedes por participar. utilísima tu presentación y, por supuesto, las respuestas a las preguntas que se han formulado. Y, por supuesto, también a los familiares y allegados de personas con esquizofrenia u otros trastornos mentales que han participado de este grupo con las preguntas y desde ya con los agradecimientos a AFE, ¿no? Porque en definitiva ni María Delia, ni yo, ni ninguno otro de los profesionales podríamos hacer absolutamente nada si no tuviéramos el soporte de AFE, ¿no? Que es precisamente lo que le da entidad y la posibilidad de que nosotros estemos hoy acá con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces el 19.